Hoy en este vídeo de Saca tu voz vamos a hablar de los flashbacks. Uno de los libros que más me ha ayudado a mí en mi proceso de sanación fue un libro que me recomendó la psicóloga con la que hice la terapia de EMDR, Patricia Balseca. Os hablo de ella en el vídeo de mis terapias. Y el libro se llama El cuerpo lleva la cuenta y el autor es Bessel van der Kolk. Es un libro que trata muy en profundidad el trauma, las secuelas que deja y diferentes terapias que se pueden seguir para sanarlo. Y a mí me ayudó muchísimo, me costó un montón leerlo, me costó 6 meses porque realmente es muy muy duro y iba muy despacio, pero bueno, probablemente es de los libros que más me ha gustado y que más me ha podido ayudar. Él fue un psiquiatra muy conocido, ha sido un psiquiatra muy conocido, ha dado clases pues, de medicina, de psiquiatría en la Universidad de Boston, si no recuerdo mal. Creó el Trauma Center en Massachusetts y hace alusión a un montón de estudios científicos en este libro que te van describiendo cómo ese terror y ese aislamiento que van de la mano del trauma te acaban generando un montón de consecuencias, no solamente en el funcionamiento de tu cerebro, sino también en tu cuerpo, en síntomas que aparecen y en enfermedades, ¿no?, que correlacionan con el trauma, de maltrato, de abuso, etc., ¿no? Te voy a leer literalmente lo que él explica sobre los flashbacks, porque creo que yo no he encontrado otra explicación mejor y que se aproxime más a lo que yo he tenido, ¿no? Te leo literalmente, dice que ha habido cientos de publicaciones científicas durante más de un siglo que han documentado cómo se puede reprimir el recuerdo de un trauma para volver a salir a la superficie años o décadas después. Cuando existe un trauma, los recuerdos primero llegan en forma de flashbacks que contienen fragmentos de la experiencia, imágenes aisladas, sonidos y sensaciones corporales que inicialmente no tienen más contexto que el miedo y el pánico. En las personas con trastorno de estrés postraumático, el famoso TEP, que es un trastorno asociado al trauma, los flashbacks pueden producirse en cualquier momento, tanto si están despiertos como si están durmiendo. Es habitual que las personas traumatizadas borren todos los recuerdos del acontecimiento en cuestión para volver a acceder a ellos en diferentes partes y fragmentos posteriormente. Así lo describe él, ¿no? La manera en que yo he tenido los flashbacks relacionados con el abuso, que era lo que yo había bloqueado en mi mente, que empecé a tener a partir de los 42 años, es como algo que viene a mi mente de repente, sin más. No hay un antes o un después, no hay una historia, aparece y no solamente yo veo la imagen, sino que estoy sintiendo lo que sentía en ese momento, ¿no? O sea, es un recuerdo que aparece muy vivido en ti de eso que viviste, ¿no?, en ese momento, la escena y lo que sentías, ¿no? Pero no es algo que yo pueda, queriendo evocar o recordar, ¿no?, aparece. Igual estoy a punto de quedarme dormida, o estoy sentada en el sofá, o estoy esperando sentada en una silla y de repente viene, ¿no? Entonces, bueno, te voy a contar algunos de estos flashbacks que yo tuve, pues por si a ti también te ayudan o te resuenan con algo que te ha podido pasar similar y que a lo mejor no has entendido, ¿no?, de qué se trataba. El primero que yo tuve fue, ya digo, en 2012, y en ese flashback aparecía mi padre. Estábamos en la cama de su dormitorio, estaba mi padre, estaba yo y estaba una hermana mía y más pequeña, que tenía como 3 años en aquel entonces, yo debía tener 6 y algo.
Y mi padre y yo estábamos animando a mi hermana a que jugara con nosotros a ese juego del abuso sexual de mi padre. Y yo lo que sentía era que diga que sí, o sea, que ella diga que sí, ¿no? Que venga a jugar como si hubiera algo en mí que fuera a estar menos mal si ella venía también a ese juego, ¿no? Y ella decía que no. Y ella decía, yo la recuerdo simplemente haciendo, tengo la cabeza, ¿no? Otro flashback que tuve fue yo estaba tumbada en una alfombra jugando con mis hermanos y yo estaba presionando el pubis contra el suelo para tener un orgasmo. Debía tener 4 años, era súper pequeña. Y de nuevo veo en la escena a mis hermanos, pero no veo más que, o no siento más que el yo estar en eso, ¿no? O sea, el estar en esa sensación de que yo quería llegar, ¿no? En mi cabeza, pues evidentemente no habría ni la palabra orgasmo ni nada, simplemente llegar a tener esa sensación, ¿no? Como algo que por otra parte yo siento que era normal en ese momento en mí, ¿no? En otro aparezco con 5 años en la cama de mis padres, donde mi padre abusaba de mí, y estábamos debajo de las sábanas y mi padre me estaba tocando los genitales y con una sonrisa que recuerdo extraña, ¿te gusta, verdad? ¿Verdad? Que sí, a que te gusta. Y yo no puedo describir la sensación que tenía, la sensación, no sé, no tengo palabras no la puedo identificar bien, o sea, solo era algo extraño en mí, no sé, no puedo identificar bien esa sensación. Solo veo su cara, esa cara como de sonrisa o de risa y algo extraño, ¿no? Que yo sentía, ¿no? En otro flashback yo estoy tumbada en su cama, siempre sucedía en el mismo sitio, en su dormitorio, en su cama. Y yo estoy tumbada de mi lado derecho y estoy viendo el cuarto de baño. Él estaba detrás de mí violándome y yo estaba viendo el cuarto de baño. Y yo creo que ese fue el peor flashback que tuve, porque ahí lo único que me veo y que siento es una mirada perdida y el sentir estoy perdida. En otro flashback yo estoy cogiendo el picaporte de su dormitorio para salir después de la situación, después de la siesta, entre comillas. Y él me dice, ya sabes, ni mu. Ni mu en nuestro lenguaje era ni una palabra. Y ahí también este flashback fue para mí muy duro porque ahí tuve el sentimiento de estoy sola, estoy sola, ¿no? O sea, estoy atrapada, ¿no? De no poder tener ayuda. Y el miedo, ¿no? Y el miedo de la amenaza, ¿no? Y en otro flashback que él aparece también, está detrás de mí en esa misma postura de las violaciones y me está tapando la boca diciéndome, si dices algo te mato, te juro que te mato. Y esa frase también se me quedó y me costó un montón. Es la angustia y el miedo, yo creo que probablemente es donde más miedo sentí, más pánico, fue en ese flashback. Estos han sido los más duros que
que he tenido respecto al abuso. Había otras situaciones puntuales que me llegaban, pero no me han resultado tan... tenía ese recuerdo, ese sentimiento tan duro. Pero es verdad que gracias a la terapia de MDR conseguí poco a poco tomar distancia de ese recuerdo y de algún modo recolocarlos dentro de mí para que no me generaran tanto dolor, para que no... Creo que me ayudó muchísimo a dejar de tener las pesadillas de las violaciones y sacar eso además de mí me dio mucha paz. No sé si algo de lo que te he podido contar aquí te puede resonar. Pero si es así, pues espero que te ayude. Un abrazo.